Bueno, buenos días a todos, a todos y todas. Es un verdadero gusto darles la bienvenida a esta presentación del libro anual de psicoanálisis en español, un proyecto que celebra la transmisión, la reflexión y el diálogo intersocietario. Este volumen representa el esfuerzo colectivo de traducción, selección y discusión de algunos de los textos más importantes del International Journal of Psychoanalysis, acercándonos a la comunidad de habla hispana. Para mí, participar en este encuentro es una forma de reconocer la importancia de sostener espacios de pensamiento, conversación y formación que mantienen vivo el psicoanálisis. Trabajar en el libro anual de psicoanálisis es una labor realmente apasionante. Y a continuación les quiero presentar a todos los colegas que nos van a acompañar esta mañana. La doctora Dolores Montilla Bravo, es un honor iniciar presentándola. Ella es la presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista con funciones didácticas y analista de niños y adolescentes, con una importante trayectoria en comités de FEPAL y de IPA. Además, es coeditora del libro anual, del libro anual de psicoanálisis en español. Y además quisiera decir que la doctora Montilla es una figura fundamental en esta institución, ya que su liderazgo institucional, su compromiso con la formación y su impulso constante a proyectos académicos ha fortalecido profundamente la asociación. Allá en la pantalla, por España, está Juan Francisco Artaloitia, que nos acompaña también aquí a la distancia, pero muy presente en el corazón. Él es doctor en medicina, psiquiatra, psicoanalista, miembro titular con funciones didácticas de la Asociación Psicoanalítica de Madrid. Ha sido director de la revista de su sociedad, representante europeo del board de la IPA durante 2 periodos y actualmente es el director del libro anual de psicoanálisis en español del International Journal of Psychoanalysis. Quiero subrayar que su presencia aquí representa el puente de una de las tradiciones psicoanalíticas latinoamericanas y europeas, un puente que él ha sostenido durante años con generosidad, rigor y una enorme capacidad de articulación editorial. Es un gusto enorme recibirlo aquí con nosotros. También tenemos a María Victoria Niño, que está en representación de Silvia Acosta. María Victoria Niño, perdón, me acaba de enviar sus... Es miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y psicoanalista de niños y adolescentes por su misma sociedad. Es directora y editora de la revista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana y también del libro anual de psicoanálisis en español. Bienvenida, María Victoria. Está Gabriel, está con nosotros y para mí es un honor presentar a Gabriel Zapisochi, médico graduado en Buenos Aires, psiquiatra por la Universidad Complutense en Madrid. Él es miembro titular y analista didáctico de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, así como psicoanalista de niños y adolescentes por la IPA. Gabriel es pionero en la conceptualización del enactment dentro del campo hispanohablante. Desde los años 90 ha desarrollado un work in progress que ha marcado un antes y un después en nuestra comprensión de la técnica psicoanalítica, inspirando nuevas formas de escucha y nuevas lecturas clínicas. Actualmente se dedica a la consulta privada y ha desempeñado varios cargos administrativos tanto en su sociedad como en IPA, así como el Consejo Internacional, como en el Consejo Internacional Editorial, perdón, del International Journal of Psychoanalysis. Su presencia esta tarde es un verdadero privilegio. Te agradecemos mucho, Gabriel, por estar aquí y por compartir con nosotros el desarrollo de una línea de trabajo tan importante. Bueno, también quiero presentar que está aquí en la mesa el doctor Ricardo Velasco. Él es máster en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Complutense. Es doctor en psicoanálisis por la UIC, docente de posgrado en psicoanálisis contemporáneo. Es miembro de IPA y FEPAL, analista con funciones didácticas y es nuestro actual director del Instituto Ramón Parres. Quisiera destacar que Ricardo es una figura central en nuestra casa, un referente para generaciones de psicoanalistas en formación. Su claridad conceptual, su profundidad clínica y su generosidad formativa han sido pilares en la vida académica de la APM.
Para muchos de nosotros, su presencia ilumina y orienta el pensamiento clínico. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y presento a Mariana Casillas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la APM. Ella es miembro de IPSO y psicoanalista en formación. Atiende a adolescentes y adultos en nuestra ciudad. Y me parece muy importante subrayar que la participación de analistas en formación sostiene el futuro del psicoanálisis. Mariana representa a esa nueva generación de analistas comprometidos, rigurosos y sensibles, cuya lectura siempre aporta frescura y profundidad. Bienvenida, Mariana. Y bueno, para dar pie al programa, quiero primero pedirle a la doctora Dolores Montilla unas palabras de apertura. Gracias, Delia. Bueno, para mí como presidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y como coeditora del libro anual de psicoanálisis, de verdad es un gusto, un privilegio, un honor poder tener este magno evento que ayuda a difundir eh, el conocimiento y lo que se ha escrito en el International Journal. En especial, este número recoge los mejores artículos del 2024 y en español. Así que le doy la bienvenida a todos aquellos de Madrid, de toda España, de México, Guadalajara, Monterrey, pero también de Latinoamérica, donde pudimos difundir el evento y también se han conectado. Este es el libro que se va a vender. Ahorita nos van a explicar cómo, pero bueno, aquí en APM ya está a la venta en la biblioteca. Así que disfrutemos mucho de este evento y quiero darle ya la palabra a Juan Francisco. Así es, Juan Francisco nos va a presentar el proyecto editorial del libro anual de psicoanálisis del International Journal. Adelante, Juan Francisco, te dejamos Sí, la buenas palabra. tardes. Buenas tardes aquí en España, buenos días allí en México y el resto de Latinoamérica. Eh, Dolores, Delia, es un honor estar en vuestra casa. Vamos a ver, efectivamente tenemos, ¿no?, el nuevo ejemplar, para los que nos gusta el mundo editorial. Cada vez que nace, o sea, cada vez que tenemos un nuevo ejemplar en las manos recién salido de la imprenta, es casi casi como recibir a un bebé, ¿eh? Es algo emocionante en lo que se ha invertido mucho trabajo y mucho tiempo. Yo quiero referirme generalmente a cuál es el proyecto del libro anual que quizá muchos de ustedes conozcan, pero que bueno, yo creo que no viene de menos que hagamos un pequeño recuerdo. El International Journal of Psychoanalysis nace en 1920, fundado por Jones, pero auspiciado por Freud, ¿no?, y con el apoyo editorial de Otto Rank, y desde un inicio tiene una vocación para hacer, internacionalizar el psicoanálisis, para que las ideas psicoanalíticas puedan expandirse por el mundo. La historia quiso, ¿no?, que la capitalidad psicoanalítica, que podría estar inicialmente entre Viena y Berlín, se va desplazando hacia Londres por cuestiones de la historia, y el idioma inglés va desplazando al alemán como el idioma central en la transmisión del psicoanálisis. De hecho, la IPA eh, eh, se termina por ubicar en Londres, y aunque el International Journal es la revista de la British Society, en realidad eh, tiene vocación internacional desde sus inicios, ¿no? Recibe publicaciones, se pueden enviar publicaciones al International en diferentes idiomas, por supuesto en castellano, y por otra parte hay 10 libros anuales en diferentes idiomas. O sea, se traduce a 10 idiomas diferentes el International. Pero el proyecto de libro anual consiste en que se seleccionan 10 de los mejores artículos. Entonces, hay 10 comités para los diferentes idiomas. Estos comités, que pueden tener a veces intereses culturales diversos, revisan los aproximadamente 60 artículos que se publican anualmente en el International y se seleccionan los 10 que se consideran más interesantes. La idea
del International en castellano nace en 1981. El entonces presidente del International, que es Thomas Haley, viaja a Madrid al Congreso de la IPA de Madrid, se reúne allí con todos los directores de revistas en castellano, ¿no? y todos los directores de los institutos, y nace este proyecto. Hay una cuestión muy bonita que nos contaba Norberto Maruco en la inauguración del primer ciclo, ¿no? Del primer libro de nuestro equipo, y es que él tuvo que viajar, ¿no? Él, siendo argentino, tuvo que viajar a Londres pocos meses después, en el 82, de terminar la Guerra de las Malvinas. Entonces, un argentino viajando a Londres justo, digamos, con todo el estallido bélico entre los dos países. Entonces, ya desde el inicio, el libro anual de psicoanálisis, lo que nosotros denominamos, por acortar, el LAB, tuvo una vocación de tener puentes entre diferentes, ¿no? Y traspasar muros como el que las guerras pueden suponer, ¿no? Esto es algo que yo creo que es muy importante y está en el corazón de la identidad de este proyecto. Bien, como cuestiones importantes, mm, vivimos en un momento en que la inteligencia artificial nos puede dotar de traducciones automáticas de muchos textos. Entonces, ¿qué es lo que tiene este libro, no? O sea, ¿por qué este libro es tan importante? Primero, vivimos en una era en que cada vez tenemos más información disponible, pero cada vez es más difícil seleccionar cuál es la información interesante, y cada vez los sistemas de inteligencia artificial nos van conduciendo a a aquel tipo de pensamiento que se parece más al que ya tenemos. Por lo tanto, perdemos mucho en diversidad. Entonces, esta es una selección de personas bibliófilas que nos gusta mucho leer, que nos gusta mucho estudiar, y ya hay una selección, o sea, ya son los textos que hemos consensuado entre todo el equipo que son los que más nos gustan. Entonces ya son textos selectos, ¿no? Si ya es bastante selecto poder publicar en el International, podríamos decir que esto es la selección de una selección, ¿eh? Y ello yo creo que puede permitir al lector castellano hablante poder acceder de un modo relativamente rápido a una parte de lo más significativo que se está publicando en el mundo psicoanalítico. Por eso nos parece que es muy interesante. Y luego, por otra parte, nosotros quizás seamos un poco románticos, pero seguimos pensando que nuestras traducciones son mucho mejores que las de una máquina. O sea, por mucho que se vaya perfeccionando la inteligencia artificial, nosotros, cada vez que seleccionamos un texto, primero selecciona traducirlo a alguien que haya disfrutado con ese texto. O sea, lo va a traducir a alguien a quien le gusta mucho ese texto. Y lo primero que hace es escribirle al autor para decirle que lo hemos seleccionado, que lo vamos a traducir, y se establece ya una conexión entre el traductor y el autor. Entonces, si hay cualquier duda con respecto a algún término, o incluso si el autor tiene alguna persona de confianza que pueda leer en este idioma, también supervisa la versión final de la traducción. Y de hecho, en este número hemos incluido una sección que tiene que ver con eso. Después de cada artículo hay, digamos, como hay una breve descripción de lo que ha sido la relación del traductor con el autor, que es una relación que yo creo, en la introducción de este número hay una reflexión bastante, bueno, yo creo que nace de bastantes años de experiencia en la traducción, que tiene que ver con cómo es ese vínculo. Estamos quizá demasiado influidos, ¿no?, por el adagio italiano del traduttore traditore, al que se han referido muchos autores. Sin embargo, yo creo que en la traducción también hay un acto de creación, hay un acto de encuentro, y hay algo, ¿no?, de un vínculo afectivo que a mí me parece que está en los textos traducidos. Bueno, todo esto yo creo que son motivos, ¿no?, para animar, ¿no?, a los lectores a poder acercarse a nosotros, ¿eh? Luego, por último, quisiera decir algo. Nuestra, la asociación matriz del libro anual
es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es donde nació este proyecto y de alguna manera sigue teniendo ese papel, ¿eh? Y entre nosotros está Gustavo Jarast, que fue director del libro durante 14 años y en estos momentos es el director honorario. Sigue integrado en nuestro equipo y sigue aportándonos muchísimo, ¿no? Con toda su experiencia y de hecho él fue el que nos fue seleccionando a todos, ¿eh? Tenemos unos nuevos estatutos en que se va a establecer un sistema de rotación, ¿eh? Cada nuevo presidente o sea, cada nuevo director podrá estar como mucho 4 años y se rotará de tal forma que el director entrante o la directora entrante no pueda ser de la misma asociación de la persona del director saliente. De esta manera garantizaremos que haya una rotación entre todas las sociedades castellanohablantes, ¿no? Para nosotros también eso es muy importante. Ya voy a terminar haciendo un anuncio que el 1 de mayo vamos a retomar una actividad que puso en marcha Gustavo Jarast cuando era el director y que era muy interesante y que se llaman los Lab Debates. Todos los que estéis interesados en participar, se trata de que uno de los textos del número se manda a todos los que estén en nuestro listado, en nuestro correo electrónico, y durante un mes se discute con un determinado encuadre y de tal forma que el autor o la autora puedan responder al final a todo lo que ha sido, ¿no? Esa experiencia de pensamiento un poco más en profundidad sobre ese texto. Me voy a parar aquí y agradecer a todos su asistencia y que para mí es un honor poder estar capitaneando este proyecto y que desde luego lo hacemos con mucha alegría, con mucha vocación, con mucho entusiasmo y esperamos que eso se pueda estar llegando a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Es un gusto, además, trabajar en esta selección de artículos que van a componer el libro anual de psicoanálisis. Y bueno, quisiera darle la palabra a María Victoria Niño, que nos va a presentar el volumen 2025, que es el que estamos presentando en este momento. Adelante, María Victoria. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí reemplazando a Silvia. Em, entonces les leo. Es un placer presentar este nuevo volumen del libro anual de psicoanálisis, el primero elaborado íntegramente por el equipo actual. Juan Francisco describe con claridad cómo hemos trabajado y cómo pensamos en contextualizar nuestra tarea de traducción con ciertos criterios teóricos y técnicos, buscando siempre un equilibrio entre autores consagrados y voces menos conocidas que aportan ideas novedosas. La introducción también destaca el papel central de la traducción. Cada artículo cuenta con un traductor y un revisor, quienes trabajan en contacto directo con los autores. El texto señala los dilemas propios del pasaje entre lenguas, desde el uso del tú y el usted, hasta la cuestión del género gramatical ausente en inglés, y reflexiona sobre la inevitabilidad del componente creativo en toda traducción. Como plantea Juan Francisco, entre la partitura original y cada lectura o versión traducida, se despliega siempre un trabajo interpretativo, nunca idéntico, pero potencialmente fecundo. Entrando en los artículos seleccionados, el volumen abre con Maxine Anderson, quien diferencia pena y agravio en el duelo. Mientras la pena abre el trabajo psíquico, el agravio queda fijado en un estado melancólico que inmoviliza. Su caso clínico muestra cómo el analista puede quedar atrapado cuando sabe demasiado y cómo la posibilidad de reconocer el agravio en uno mismo habilita la movilización del paciente. Roosevelt Cazorla, cuyo reciente fallecimiento vuelve su lectura especialmente conmovedora, continúa su desarrollo teórico sobre los enactments, articulando la relación entre rasgos caracteriales primitivos, traumas arcaicos y enactments crónicos y agudos en el campo analítico. Luego, John Churchill ofrece una reconstrucción minuciosa del concepto de encuadre de José Blecher, situándolo en Simbiosis y Ambigüedad, un libro de 1967, y aclarando sus nociones de posición clisrocárica y núcleo aglutinado,
fundamentales para pensar el encuadre como depósito de lo constante que permite la variabilidad del proceso analítico. Gertrude Dienville ilustra el trabajo con niños refugiados traumatizados, mostrando cómo, incluso en condiciones alejadas del setting ideal, la intervención psicoanalítica puede facilitar transformaciones profundas. Con Jonathan Lear, el volumen explora el concepto de gratitud, desde la dedicatoria de Melanie Klein a Carl Abraham hasta envidia y gratitud, articulando la noción aristotélica de favor y la función continente-contenido de Bion como matriz de los primeros movimientos de gratitud. Alessandra Lema analiza los gripots, algoritmos que recrean voces e identidades de personas fallecidas. Su artículo plantea interrogantes clínicos y éticos sobre la elaboración del duelo y la manipulación del recuerdo. El trabajo póstumo de Maxine Nelson narra el impacto clínico y ético de la enfermedad terminal del analista y su comunicación a los pacientes, tomando como eje la experiencia de un paciente marcado por pérdidas tempranas. Arden Rothstein aborda la contratransferencia institucional en la formación de candidatos. Supervisores, evaluadores y comités participan con sus propias respuestas inconscientes en los procesos de progreso. Gabriel Sapir-Whorf revisita recordar, repetir y reelaborar, reconstruyendo la trayectoria del término Aguirre y mostrando cómo la traducción acting out de los Strachey impactó en el desarrollo del concepto de enactment. Finalmente, Ricardo Steiner ofrece un recorrido histórico por el proceso de traducción de la obra de Freud al inglés, destacando el papel de Ernest Jones, Alex y James Strachey y Anna Freud. La introducción cierra enlazando dos ejes que atraviesan todo el volumen, el duelo y la pérdida y la cuestión de la traducción como transmisión y recreación. Entre la partitura y la interpretación, este número invita a pensar cómo el psicoanálisis sigue creando música cada vez que sus textos se traducen, se leen y se reinventan. Hasta aquí el número. Muchísimas gracias, María Victoria. Muy bonita lectura de lo que es el libro 2025 de nuestro querido Lab. Y bueno, vamos a entrar al punto central, que es la revisión y los comentarios de uno de los artículos de este texto, que se titula Enactment, redescubriendo una nueva técnica analítica en un antiguo texto freudiano. Este texto, como bien lo dicen, invita a repensar la técnica desde lo que irrumpe en la escena actuada, recordándonos que muchas veces el inconsciente se despliega en el acto antes que en la palabra. Y bueno, quiero darle la palabra a Mariana Casillas, quien nos va a leer su comentario del artículo. Mariana. Ahí, ¿se escucha? Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, Lolita, Delia, Ricardo, por invitarme. Para mí es un privilegio y un gusto estar aquí. Al leer el libro de Gabriel Sapir-Whorf, me di cuenta de que su planteamiento reorganiza la manera en la cual podemos entender la labor analítica. Sapir-Whorf retoma recordar, repetir y reelaborar, y sostiene que en dicho artículo Freud implícitamente crea una técnica nueva, apoyada no solamente en lo dicho, sino también en lo que se actúa dentro del vínculo analítico. El agiren y la compulsión de repetición dejan de ser simples resistencias y se vuelven caminos privilegiados que hacen posible accesar a registros psíquicos primitivos que nunca tuvieron palabra. Esta idea propuesta por Freud de que el paciente no recuerda, sino que actúa, tiene en Sapir-Whorf un significado muy interesante y profundo. El autor sostiene que el acto o actuación no es una simple interrupción que sucede de pronto, sino la vía regia para entrar en contacto con lo que jamás pudo recordarse porque nunca fue consciente. Son registros anteriores a la simbolización verbal, que están unidos a experiencias muy tempranas con los objetos primarios y que surgen en la sesión con un paciente bajo la forma de gestos psíquicos, que el autor define, entre comillas, como maneras de ser, reaccionar o vincularse
que fueron incorporadas como conocimiento relacional inconsciente y que se repiten sin que el sujeto sepa que las está repitiendo. De esta forma, lo que se pone en acto es una manera de relación en la que el objetivo es por fin poder ser reconocido para modificarse. El enactment, entonces, no es igual a lo no simbolizado en el sentido de vacío, tal y como lo plantean autores como Green o Los Botella. Más bien, en sentido inverso, el enactment pone de manifiesto un psiquismo colmado de guiones relacionales pasados, que están ocupados por las huellas de los encuentros tempranos con los otros. Sapir-Whorf sostiene que el enactment es una forma de presentabilidad. Lo primitivo solo puede emerger a través de una dramatización en conjunto de la pareja analítica. Esta diferencia en la lectura que realiza el autor lleva implícita una gran transformación técnica. Ya no vemos la actuación como una falla, sino como el momento en el cual acontece la mayor comunicación inconsciente entre paciente y analista. En términos de Ogden, a quien el autor hace referencia en su artículo, creo que podría decirse que el enactment es un tipo de creación espontánea dentro del tercero analítico, un espacio donde ambos quedan de manera temporal suspendidos por una escena que los mueve de su lugar habitual y a la vez los revela de una nueva forma. El autor nos regala el ejemplo de Manuel, el cual me resultó de gran ayuda, no solo por la claridad con que enseña el enactment agudo, sino por cómo esto permite que el analista comprenda su propia contratransferencia como parte del dispositivo. Ver cómo Sapir-Whorf reconoce su identificación temporal con, entre comillas, el progenitor que hace la vista gorda, me ayudó a reconsiderar escenas de mi propia clínica en las que sin darme cuenta he sido colocada o me he dejado colocar en posiciones similares, como la figura que no escucha, o la que parece no ver, o la que llega tarde emocionalmente, o la que responde desde un lugar que no armoniza con lo que el paciente necesita que yo represente en ese momento. Gracias a lo preciso del ejemplo de Manuel, pude ampliar mi capacidad para leer en mis pacientes esos momentos que, antes, posiblemente hubiera pasado por alto o hubiera interpretado como resistencias. De igual manera, me ayudó a repensar ciertos momentos de mi práctica clínica donde mi sensación de desconexión o incluso somnolencia podían haber sido parte de esa cocreación del guión relacional arcaico y no simples dificultades técnicas personales. El caso de Manuel me sirvió de lupa que me hizo posible ver que aquello que sucede entre paciente y analista y que parece desconcertante puede ser precisamente el lenguaje mudo de los gestos psíquicos que Sapir-Whorf conceptualiza. Reflexionando sobre esto, me pareció interesante buscar ejemplos en la literatura con los que ilustrar la fuerza de lo enactado. En busca del tiempo perdido, la parte de la Magdalena puede ser un primer ejemplo para ilustrar lo anterior. Para los que leyeron esta obra de Proust hace mucho o que no están familiarizados con ella, en el episodio de la Magdalena se muestra con exactitud la forma por la cual lo que no está representado regresa al presente. En la escena, el narrador ya adulto moja a una Magdalena en té y cuando la prueba, siente de pronto una emoción intensa e incomprensible. El sabor, que es igual al de su infancia, produce una conmoción corporal previa a toda palabra. Así, sin proponérselo, sin buscar recordar, una memoria se activa espontáneamente. Al principio solo como sensación, después como una imagen poco clara y por último como un surgimiento repentino del mundo del personaje en su totalidad. La casa de su tía, las calles, la iglesia y el ambiente emocional de los domingos. Todo resurge como en bloque. Lo notorio aquí es que el recuerdo no surge como resultado de un esfuerzo intelectual, sino que se puede ver cómo lo sensorial de una experiencia temprana que antecede a la palabra irrumpe como si fuese algo que se reactiva en el cuerpo antes de poder pensarse.
Así como la Magdalena evoca un mundo afectivo, al que no había acceso por vía de lo racional, el enactment provoca de la misma forma, al interior del vínculo analítico, registros relacionales tempranos, que no pueden ser recordados debido a que nunca tuvieron palabra, pero que regresan para mostrarse como acción, como clima, como ambiente relacional, escenificado entre paciente y analista. Ese efecto Proust, como lo llaman hoy las neurociencias, coincide con lo que Sapir-Whorf puntualiza respecto del enactment. El pasado, que regresa por la vía primero del cuerpo, del gesto, de la escena, es decir, del acto, y solo a posteriori se vuelve susceptible de ser pensado. Un verdadero Nachtraglick. Por su parte, en la obra El Proceso, vemos cómo Kafka utiliza al personaje Joseph K., quien repite una escena de culpa y sometimiento. Como recordarán, el personaje Joseph K. es arrestado sin un motivo evidente y es sometido a un juicio interminable ante una autoridad poco clara, absurda e inalcanzable. Nada de lo que él hace cambia su situación, ya que cada intento de defensa lo hunde más en una estructura que ya lo condenaba desde antes. La culpa y sometimiento se repiten sin cesar, no porque lo recuerde, sino porque lo actúa una y otra vez, delante de cada figura de autoridad que hace su aparición en la trama. No existe una elaboración a través del discurso que sea capaz de sacarlo de ese círculo. Lo que se desarrolla es un guión relacional que se transmite más en la escena que en las palabras. El personaje reproduce una postura antigua, ser siempre culpable, ser siempre juzgado. Esto hace posible leer toda la novela como un gran enactment, como una puesta en acto compulsiva que precede a cualquier posibilidad de elaboración. Este ejemplo, frente a lo propuesto por Sapir-Whorf, es relevante, ya que Joseph K., igual que los pacientes mencionados por el autor, no pueden narrar su conflicto, solo pueden ponerlo en escena. El sentido no surge del discurso, sino de la repetición. De esta manera, la novela de Kafka se vuelve un ejemplo literario del planteamiento técnico de Sapir-Whorf. Por su parte, Dostoyevsky, en Crimen y Castigo, nos presenta cómo Raskolnikov asesina a una usurera y después a su hermana, impulsado más que por motivos económicos, por un conflicto interno mucho más antiguo y no simbolizado, volviendo a representar una culpa anterior. El crimen es un acto que precede a cualquier comprensión consciente. Raskolnikov no puede explicarse por qué mata, y gran parte de la obra presenta su divagar paranoide tratando de dar sentido a algo que él mismo no puede pensar ni poner en palabras. Lo que sigue al asesinato es una repetición compulsiva. Se expone, se delata indirectamente, busca ser descubierto, se acerca obsesivamente a la policía y casi se entrega simbólicamente una y otra vez. En la obra puede leerse cómo la compulsión a repetir un conflicto entre deseo y castigo, sin palabras, solo puede transformarse cuando es capaz de ser narrada. Dostoyevsky describe con maestría lo que Sapir-Whorf enfatiza en el terreno de la técnica, esto es, cómo lo más primitivo de la vida psíquica no regresa como puesta en palabras, sino como acto, que atrapa tanto al sujeto como al otro. Solo cuando Raskolnikov es capaz de contar lo sucedido y admitir la relación entre el crimen y su mundo interior, gracias al encuentro con Sonia, quien funge como un tercero capaz de sostener una experiencia emocional inédita, el acto puede convertirse en palabra. Así, la novela muestra la idea de Sapir-Whorf. Lo traumático no se recuerda, se repite, y solo puede empezar a simbolizarse cuando aparece un otro que permita salir del círculo repetitivo del acto. En Madame Bovary, Flaubert describe cómo Emma repite el mismo gesto psíquico, es decir, la búsqueda de un amor absoluto que repare una falta primitiva. Emma
Quien es incapaz de apalabrar su deseo, lo actúa en cada escena amorosa. Recordemos que Emma pasa de un romance a otro, de una fantasía a otra, y trata de llenar un vacío afectivo que no puede representar con palabras, con consumos, deudas, amantes y escenas dramáticas que la regresan al mismo punto. Cada intento de amor total es un fracaso y da paso a otro. Y no por casualidad, sino porque Emma actúa, un guión relacional proveniente de experiencias tempranas que nunca pudieron alcanzar una forma simbólica. Esto puede ser un ejemplo de compulsión a la repetición, al no contar con un tercero que dé sostén y ayude a transformar la escena. En fin, lo que une a estas novelas y que Sapizochin lleva al terreno de la técnica es que los personajes no elaboran sus conflictos hablando, sino repitiéndolos. El sentido aparece hasta después, en el momento en que la escena puede ser vista. Pienso que así sucede en el análisis. La palabra llega después del acto y el cambio es posible, como menciona Sapizochin, cuando el analista logra restablecer la asimetría, entender el guión transfero-contratransferencial y convocar una nueva experiencia que ayude a rectificar lo traumático. Sapizochin resalta que la transferencia enactada siempre está dirigida al analista, quien es llamado a participar frecuentemente sin darse cuenta. La contratransferencia entonces no es una casualidad, es la condición necesaria que hace posible el insight. Por eso, la pregunta técnica fundamental es, ¿qué me está pasando con este paciente? Para concluir, pienso que ser capaces de reconocer los gestos psíquicos que se revelan entre analista y paciente hace posible pasar de la repetición silenciosa a una escena transformadora. El analista, al desidentificarse del personaje que el paciente trata de actualizar en él, hace posible co-construir un nuevo modelo relacional. Sapizochin llama esto experiencia emocional correctiva 2.0, la cual no se basa solo en interpretar, sino en llevar a cabo una experiencia en el tiempo presente capaz de reescribir el pasado. Como analista en formación, pienso que es indispensable para entender este elemento de la técnica contemporánea llamado enactment, aceptar que el inconsciente se expresa también en silencio, en lo que sucede entre paciente y analista. De alguna manera, la literatura y el psicoanálisis creo que tienen un propósito compartido, de hacer visible lo invisible y poder dar forma a lo que estaba actuándose sin nombre. Sapizochin nos recuerda que el análisis es, en el fondo, una escena en construcción, donde el acto puede volverse pensamiento y la repetición, transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Mariana. Agradezco tu comentario y bueno, vamos a dar paso al comentario del doctor Ricardo Velasco Rosas. Ricardo. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes, presencial, en virtual y en cualquier otro formato. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder participar en la presentación del libro anual de psicoanálisis en castellano, en su edición 2025, en particular por el privilegio de comentar el profundo artículo del doctor Sapizochin Enactment, redescubriendo una nueva técnica psicoanalítica en un antiguo texto freudiano. Agradezco también al director de esta edición, el doctor Juan Francisco, y a las coordinadoras de casa, nuestra presidenta Dolores Montilla y nuestra tesorera Delia Hinojosa. También para mí es muy grato compartir esta mesa con la analista en formación Mariana Casillas. Voy a iniciar mi comentario. Tras la impecable argumentación de que en el texto freudiano recordar, repetir y reelaborar está la preconcepción del ahora concepto contemporáneo enactment.
el autor nos narra un caso clínico que no solo ejemplifica lo teórico, cosa que siempre se agradece, sino que permite comprender cómo ha construido este artículo a partir de un momento de su clínica más privada y más honesta, cosa que se agradece más. Por ahí deseo comenzar, por donde todo empieza, por la clínica. Mi lectura del caso es el siguiente. Manuel es un hombre desproporcionado, no solo por su talla, 1,90, sino por lo desproporcionado del contraste entre ser un adulto ejecutivo senior, marido y padre de familia, y ser simultáneamente un niño desamparado en medio de hermanos mayores que, citando al paciente, lo están puteando. Tiene un nudo que no sabe deshacer y no podría ser de otra manera, pues su compañía lo ha amenazado con correrlo tras un incidente de mobbing con un subalterno, es decir, de acoso laboral. Así que lo que parece en lo manifiesto ser un conflicto laboral que se resuelve en la sala de recursos humanos, en realidad es un conflicto inconsciente que se resuelve en la sala de enactuaciones humanas. Así pues, Manuel sabe de acoso y de violencia, pero lo que no sabe es que tiene un analista, Gabriel, que yo fantaseo, anuncia sus servicios bajo la leyenda "Se venden experiencias emocionales correctivas versión 2.0". Imagino, pues, el nudo de Manuel como el último dique en su psique antes de que se desamarre, perdón, su parte traumatizada, con el costo que un nudo lleva, la rigidez y la asfixia. Sospecho que en la otra escena, el mobbing de Manuel es la violencia contra sí mismo. Quiero resaltar los dos reverís del analista en su primer contacto, cuando se encuentran por primera vez. Primero, esto le viene al analista, sentirse abatido frente a alguien superior, esto lo explica por la distancia de talla, y la asociación con un conocido de la infancia fallecido trágicamente. La primera imagen evoca la lucha fratricida, pero desproporcionada, entre un hermano inmenso y uno diminuto, mientras la segunda remite a lo trágico y a lo infantil. Bastarán años para que este reverí cobre sentido, pero Gabriel, se nota, sabe esperar. Sabemos por la narración que Manuel fue violentado física y se subraya psicológicamente por un hermano mayor con rasgos psicopáticos. Detenerse a pensar esta vivencia. Criarse con un hermano mayor psicopático es realmente terrorífico. Es respirar a diario terror, pánico, humillación y, como es entendible, odio fratricida e identificación con el agresor. Caín y Abel 2.0. Llego a la sesión paradigmática, clave y centro que ordena todo el artículo, porque quiero insistir. Es en la clínica donde nacen los conceptos. De la clínica venimos y a la clínica iremos. Leí esta sesión varias veces, unas para comprender, otras para sentir, otras para evocar. Confieso que me obsesioné con ella y no descansé hasta encontrar mi propia lectura, que es, a mi entender, el mejor regalo que se le puede hacer a un autor. Manuel, esta es la sesión. Manuel está por vender una propiedad, pero los compradores cada vez le ponen más trabas y a base de chantajes lo amenazan con interrumpir la compra
si sus condiciones no son aceptadas. Aprietan cada vez más el nudo, prácticamente lo tienen asfixiado. Y como ya hace tiempo está en análisis, pide a su analista el apoyo que no encuentra en sus asesores inmobiliarios. Pero Manuel también sabe apretar al otro, ahí cuando se convierte en su hermano interno malo, y pide al analista que le diga qué hacer. Ante la presión y la atmósfera tipo mobbing, el analista lucha, pero una somnolencia y una desconexión lo invade. Será el preludio de un enactment. El analista que se desconecta, dice el autor, es también el que logra conectar de otro modo de comunicación. Ese que está bajo el imperio del acto y que el mismo Freud intuyera como otra forma de recordar, sobre todo lo más originario y nunca consciente. De este modo, todo estaba inconscientemente preparado para dramatizar en sesión lo sabido no pensado, ni en Manuel ni en Gabriel. De vuelta a la sesión, el analista va a intervenir, o será mejor dicho, algo interviene por él, y de su boca salen palabras acto, que él mismo siente ajenas y sorpresivas, en las que le recuerda que el paciente ha olvidado que ante su problemática podría consultar a otros colegas de trabajo. Así sin más, manda al paciente a resolver sus asuntos a otro lado, como un padre que hace de la vista gorda ante un hijo sufriente. Quiero subrayar la sensación de extrañeza del analista, que es prototípica del enactment. Y parafraseando a James Grotstein, me pregunto, ¿quién es el actuador que actúa el enactment? Bueno, esto por el libro de Grotstein, ¿quién es el soñador que sueña el sueño? Parece que otro apareció de pronto en sesión, un ajeno muy familiar, como el primer reverie del analista, que al ver a Manuel pensó en algo ajeno familiar. Este padre que hace de la vista gorda, que según nos cuenta el autor, también le recuerda escenas infantiles propias y otras más actuales evocadas por su paciente. Esperable es que Manuel respondiera con protesta e incluso amagara con salir de la sesión. El grito de Manuel es casi bíblico. Padre, ¿por qué me has abandonado? O, si se quiere, en la versión freudiana, Padre, ¿no ves que me estoy quemando? El trauma preconceptual se ha instalado en la consulta y solo podía ser evocado bajo la vía del acto. Reivindicar el acto como la otra vía regia, sin patologizarlo, ni mucho menos juzgarlo, es de paso restarle idealización a la cura por la palabra y comprender que también se trata de hacer y no solo decir, la clínica por el acto. Regreso a la sesión, porque para mí hay un segundo acto que si bien no es inconsciente, bueno, no podemos calificar de enactment, pero sí en la lógica del acto, es fundamental en la resolución de esta y quizá muchas otras experiencias analíticas. Me refiero al analista que se disculpa. Creo que esto no estaba en el Freud del 14, pero sí en el Sapisochin del 25. Cito, le dije que lamentaba que mi intervención lo hubiera hecho sentir descuidado, que aún no entendíamos qué significaba esa ausencia mía en ese momento. Esto dijo el analista. Silencio, reconexión, silencio, experiencia emocional correctiva 2.0. Este segundo acto, la disculpa, es la presencia de lo novedoso en lo repetitivo. El anhelado padre protector ha acudido a la cita. Ya no es el padre que hace de la vista gorda, sino su antítesis, el padre que ordena la violencia, el padre ético que asume su equívoco y predica la ley con el ejemplo. Es como si de pronto el analista le dijera a Manuel,
Nunca más dejaré que otro te violente. Heme aquí. Pienso que la O de Manuel estaba atravesada por la pregunta: ¿dónde están los adultos cuando un hermano mayor violento ataca a otro menor indefenso y paralizado? El enactment, paradójicamente una falla, es realmente una resolución. El analista otrora violento resiste, piensa, ensueña y ante todo se disculpa como diciendo sin decir: yo también fui violento, yo también fui violentado y por lo tanto no estoy tan lejos de ti, pero sí estoy a cargo de ti. Mi lectura es que el enactment viene a instalar una nueva función mental, en este caso la paterna, para ordenar las violencias del paciente. Este padre preludio del lenguaje es, como dice Recalcati, un padre que con su fe, creencia y acto, que también curiosamente Recalcati utiliza la palabra acto, reinstala la sensación de que todo humano tiene derecho a sentir que cuenta con alguien y que este alguien le protege. Antes de concluir, no quiero dejar pasar el guiño winnicottiano en el artículo, la propuesta de un analista suficientemente malo, malo no de maldad, sino de humanidad. El analista falible, fallido, actuador, es quizá la faceta más terapéutica, quizá el rasgo más eficaz, quizá el gesto más generador del verdadero cambio psíquico. Ahora sí concluyo. Como fue evidente, no quise meterme en vericuetos metapsicológicos, que el artículo tiene varios y muchos muy fascinantes. Reitero que me parece impecable e implacable toda la argumentación teórica en torno a la precup freudiano del 14 a la luz de la clínica contemporánea. Por tiempo, dejo necesariamente a un lado la importantísima discusión sobre las diversas modalidades de inconsciente que están presentes en el artículo y qué decir de contraponer al estilo de Domenico Cosenza una clínica del exceso ante una clínica del vacío. Todas ellas temáticas que me apasionan y si el autor me lo permite, quizá en otra ocasión podamos dialogar. Aún así, resistí a la tentación teórica y quise apuntalar a lo clínico, quizá porque hace tiempo, desde los relatos de Ogden o de Heide Feinberg, no me entusiasmaba tanto una viñeta que resulta el centro de la creación de un ensayo. Quizá como una petición a los editores de revistas psicoanalíticas para que la clínica sea protagónica en los artículos de nuestra disciplina. Cierro con una cita de Bion de su seminario en París del año 78. Dijo Bion, es una pregunta que hizo Bion a los asistentes. El último artículo científico que leyeron en la Revista Internacional de Psicoanálisis les recuerda a personas reales o no. De la cita de Bion, definitivamente sí, contestaría a Bion y le agradezco al doctor Sapisochin por ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy lindo tu comentario. Y bueno, es el turno de darle la palabra al autor de este artículo, al doctor Gabriel Sapisochin. Le cedo el micrófono, Gabriel. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, yo agradezco mucho a los editores del libro anual del International Journal en castellano, especialmente a mi querido colega y amigo Juan Francisco Artaloitia, de quien doy fe de su inagotable capacidad como editor, y le agradezco el haber seleccionado mi trabajo para esta presentación. También agradezco muchísimo a los dos comentadores, a los cuales me referiré ahora, pero quiero hacer un pequeño comentario, porque creo muy importante esta presentación en México del libro anual, porque indica un trabajo de desarrollar el psicoanálisis en lengua castellana. Pienso, tal vez es un equívoco mío, pero lo pienso,
que el psicoanálisis en castellano perdió fuelle en los 80, cuando dejó de hablar en castellano para hablar en francés. Nuestro querido colega de Uruguay, Ricardo Bernardi, quien acaba de dejarnos hace algunas semanas, iluminó muy bien este giro que dejó atrás a los Pichon Rivière, a los Racker, a los Blecher, a los Baranger, a los Lieberman, a los Grimberg, a los Max Hernández, a los Santamaría y a muchos otros pioneros del psicoanálisis en castellano. Pero vayamos a mi trabajo. Ah, no voy a resumir mi trabajo porque entiendo que muchos lo habrán leído y para los que no los leyeron no voy a hacer de spoiler. De modo que solo comentaré cómo surgió este trabajo. Como suele suceder en los encuentros entre seres humanos, lo más significativo no es lo que está a la vista, sino lo que suele permanecer en la penumbra. Cuando el editor del International Journal of Psychoanalysis, Francis Greer, me escribió pidiéndome que escribiera un trabajo para el número extraordinario en honor a la nueva traducción de la obra de Freud al inglés, pensé que este nuevo acto del International Journal ameritaba que yo hiciera una reflexión acerca de qué había sucedido en el movimiento analítico desde la primera traducción, a mi entender, fallida y tendenciosa de recordar, repetir y reelaborar en 1914, realizada, como todos saben, por James Strachey. Digo traducción fallida y tendenciosa, porque en el contexto histórico en el cual tradujo este trabajo, que era un entorno académico de la Inglaterra positivista de principios del siglo XX, le impedía a Strachey iluminar la vertiente humanista freudiana, la que lo llevó a Freud a recibir el premio Goethe. Y por ello me parecía importante escribir un artículo reconsiderando, como ya lo había hecho hacía muchos años, porque mi primer artículo sobre este tema es de principios de los 2000, a reconsiderar la noción freudiana de agieren, mal traducida como acting out por Strachey, debido a estas condiciones particulares de su época. En el trabajo también digo, eh, el error en la traducción alemana del vocablo alemán Einfühlung, que Strachey traduce como conocimiento, cuando en realidad significa empatía. Esta fue mi idea explícita al escribir el trabajo, como una nueva manera de escuchar lo no verbal a través del actuar, un modo de funcionar que describo en el trabajo, que registra la presencia del otro, de la interacción temprana. En este paradigma no existe la noción de representado ni de falta de simbolización, porque trabajo con una noción de diferentes gradientes de representabilidad o de simbolización verbal y no verbal. Bueno, esto está en el trabajo. Sin embargo, esta línea, que es la más visible sobre la repetición actuada o enactada, como me gusta decir, mantenía en penumbra otra línea, que es la que hoy iluminan tanto Mariana Casillas como Ricardo Velasco, a quienes agradezco sus hermosas y muy agudas palabras. Efectivamente, en la actualidad consideramos la noción de agieren en sentido ampliado como una dramatización de a dos. Una dramatización a dos que por un lado da presentabilidad que es la Darstellbarkeit freudiana, que fue mal traducida durante años como figurabilidad. Es decir, agieren torna visibles ciertos guiones relacionales del paciente que nunca fueron presentados a través del contenido semántico de la asociación libre del paciente, porque nunca fueron formulados verbalmente. Es algo inédito y sorpresivo, tanto para el paciente como para el analista. Pero adicionalmente, si el analista es capaz de recuperar su posición analítica, su segunda mirada al campo, como lo llaman los Baranger,
si es capaz de recuperar una mirada sobre esta dramatización a dos, creada entre las dos subjetividades de paciente y analista, es donde surge la posibilidad de una experiencia mutativa, transformadora para el paciente, pero que también lo será para el analista, quien saldrá de este encuentro cambiado. Suelo decir a los analistas en formación que si el analista no sale diferente a cómo entró en el encuentro con ese paciente, es que no hubo match. Por ello, agradezco a los dos colegas que han comentado el artículo, porque sus palabras iluminan la penumbra de mi artículo. Y a ello vuelvo. Enactment, como digo en mi texto, no solo es lo que presenta lo traumático, a la manera de Winnicott, de miedo al derrumbe, sino que también lleva implícita la noción de cambio psíquico. Un efecto traumatolítico, digo en el artículo, la cogestación de un nuevo acto psíquico gestado en el encuentro. Ricardo Velasco, con su gran sensibilidad, lo ilumina cuando se refiere a la disculpa y a lo que significa dentro de un proceso intersubjetivo. Creo que el analista que se disculpa acepta la culpa de haber hecho un acto interpretativo erróneo, es decir, una violación verbal de encuadre. Porque cuando el analista se identifica con un personaje del mundo interno de su paciente, no lo hace con una mente vacía que recibe identificaciones proyectivas a la Hyman, sino que lo hace poniendo en juego aspectos de su propio psiquismo activado en el encuentro. Barangé, siguiendo a Racker, habla de un gancho en la mente del analista, donde se engancha un guión relacional del analizando. En el caso de Manuel, mi predisposición a ausentarme como un progenitor filicida, sordo a la indefensión infantil, que despierta una interrogación. ¿Qué me está pasando con este paciente? Lo cual supone recuperar la simetría analítica. Y creo que la disculpa supone el inicio de la desidentificación contratransferencial y la presentación de un nuevo modelo de progenitor con una nueva ética diferente a todo lo anterior. Podría continuar hablando de muchas otras cuestiones que han señalado los colegas y otros muchos aspectos del artículo, pero me quedo en estas dos cuestiones. La idea de que enactment es la irreductible dimensión enactada de todo proceso analítico y que enactment es la vía regia para la transformación de lo nunca pensado verbalmente. En palabras de Ricardo Velasco, la presencia de lo novedoso en lo repetitivo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gabriel. Muy lindas palabras, muy buen comentario. Nos dejas a todos con ganas espero que dejes a todos con las ganas de leer el artículo. Y bueno, llegamos al momento de las preguntas del público. Me gustaría que los que estén por allá en el Zoom nos manden sus preguntas en el chat y los que estén aquí en la sala, por favor, abro el micrófono para que puedan hacerle alguna pregunta tanto a los comentaristas como al autor del artículo. Acá está el chat. No, estoy leyendo el chat, pero no se han animado a preguntar nada. Están un poco tímidos, tanto en la sala como allá en el Zoom. Preguntas. Sí. Yo nada más voy a hacer un pequeño comentario de algo que me encanta cuando leo estos artículos,
porque como dices tú, hay una revisión teórica que le da como un sustento, luego a la parte clínica, pero este concepto del enactment me recuerda mucho a el concepto de contratransferencia cuando en una época del psicoanálisis se veía como algo negativo, algo que reflejaba un problema del analista, ¿no? Y que debía de autoanalizarse para no estar sintiendo esto. O ahora que también he tenido la oportunidad de leer otros artículos muy contemporáneos donde se refieren a si uno siente algo por su paciente, ¿no? Si uno siente cariño, si lo llega a querer o si en algún momento se molesta con él, ¿no? Y que esto también antes, ¿no? Era como algo prohibido. Y cómo ha evolucionado el análisis contemporáneo para ver que somos humanos, no podemos dejar de sentir, no podemos dejar de impactarnos por nuestro propio inconsciente, el inconsciente del otro, y que nada de esto es negativo. Simplemente lo importante es poderlo entender como analistas y llevarlo al campo analítico con el paciente cuando sea pertinente y beneficioso para él y para ambos. Aquí en el chat hay una pregunta, Gabriel. Gabriel y los participantes, los comentaristas, es enactment, suicidio y conducta criminal. ¿Hay algún artículo relacionado? Así como también nos piden ampliar un poco el concepto de empatía, puesto en ese vínculo, en algo actuado, en esa relación transferencia contra transferencia. Y aquí en sala hay una pregunta. Bueno, la verdad, primero me organicé porque me cuesta un poco de trabajo, pero voy a hablar un poco lo que he entendido y de ahí, ¿no? Si esto es una duda o es una reflexión, ¿sí? Eh, Siento que a través de mi formación he ido entendiendo desde Freud este inconsciente reprimido, hacer consciente lo inconsciente y entender la primera cuestión topográfica de consciente, inconsciente, preconsciente, ¿no? Como tener muy claro que en el análisis, desde esta perspectiva, se hace consciente lo inconsciente y que trabajamos con esa parte de lo inconsciente reprimido, ¿sí? Y a través de esta formación hay algo en mí que ha ido entendiendo a través del tiempo, ¿no? Y cuando lo entendí, cuando lo visualicé, con una cuestión muy pasional mía, de entender que no solo está lo reprimido, sino que está este inconsciente que alguna vez a lo mejor lo leí en Zuckerberg, pero lo he entendido desde muchos otros autores contemporáneos, que hablamos de eso que está por detrás, que podría llamarse en algunos autores inconsciente cindido o más allá de las palabras, que se representa en el análisis no solo como aquello que sale de lo reprimido, sino aquello que está en otra parte. Y meto aquí, ¿no? A Winnicott, con miedo al derrumbe, que fue citado acá, para poder comprender que no solamente es aquello hoy, el derrumbe, aquello que ya había ocurrido, sino aquello que además no pasó, ¿no? No pasó, pero eh, ocurrió también, pero no se registró. Entonces, vuelvo hasta para Ricardo, Gabriel, Mariana, ¿no? Llegamos hasta este punto, ¿no? Y me parece que me da la vuelta algo. Entonces estamos hablando de que no todo en este psicoanálisis contemporáneo que hemos ido entendiendo y hablando del vacío está ahí, ¿sí? Sino que pareciera que hay una nueva luz, ¿no? Y entonces la podemos platicar a través de un enactment, que además siempre ha sido visto como la parte que no debiera de ocurrir en acto por parte del analista, pero aquí estamos hablando de dos personas, nos referimos a la teoría de campo de los Barenger para traerla acá, o a lo intersubjetivo, donde dos, o el tercero analítico si habláramos de Ogden, donde dos co-crean algo. Y entonces este enactment no tiene una cuestión, además que
no para no representarla en una dualidad de negativo, sino que además no es una falta de simbolización, sino es una representación entre dos y que habría que entenderlo. Y entonces hemos pasado de la clínica del vacío a la clínica de lo que representan dos y por lo cual lo podemos entender adentro de la clínica analítica. Sé que no estoy preguntando, hice el recorrido que para mí ha sido muy importante poder entender y si es una duda, estamos hablando de esto novedoso, ¿no? Que está, por lo menos para mí es un descubrimiento, que adentro de la clínica hay algo que no hablamos de lo no representado, sino de lo que se representó entre dos y tiene una significación importante. Y ahí me quedo. Sí, gracias, Sofi. Me gustaría, Gabriel Sí, y voy a Mariana. contestar. Ok. Tenemos 3 preguntas más en el chat. Si quieres, contesten. Voy a hacer una pequeña intervención Sí, y perfecto. Adelante, adelante. sí, le agradezco mucho a la colega esta intervención porque sí, estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Cada cual lo decimos en nuestros propios dialectos metapsicológicos. Pero eh, yo actualmente considero, y así lo vengo escribiendo desde hace bastantes décadas, una mente que la concibo no como una estructura, sino como una organización funcional, con dos formas de funcionamiento y de simbolización en sincronía. En el trabajo hablo de que tenemos que pensar la representación psíquica en torno a dos conceptos. Representaciones por efecto de ausencia, que es lo que clásicamente eh, se ha definido a partir de la metapsicología freudiana como inconsciente reprimido y otro tipo de registros simbólicos no verbales eh, por efecto de presencia, por las marcas que la interacción temprana ha dejado en el psiquismo. Y este registro por efecto de presencia tiene una forma de presentación que solo se da a través de la acción. Y por eso el enactment, y por eso yo hablo de la irreductible dimensión enactada de todo proceso analítico. Yo creo que tenemos que pensar que no hay observación clínica inmediata, no hay observación clínica que no esté mediatizada por cierto paradigma. Y en ese sentido lo que yo estoy planteando es una mente que puede ser observada o escuchada psicoanalíticamente según dos paradigmas diferentes. Paradigma por efecto de ausencia y paradigma por efecto de presencia. Si hay tiempo, luego me extenderé y explicaré cuáles son las características patognomónicas de cada uno de estos dos paradigmas. Leo unas preguntas. Ujú. Manuel Esbert nos dice, el enactment, como lo describe Gabriel Salpizochin, supone un cambio de paradigma. De la física mecánica que privilegia el objeto y sus variaciones se achacan a causas internas. A la física cuántica, según la cual el paciente y el analista generan un campo de significación compartida que puede ser develada no como un fallo, sino como un exponente del inconsciente que emerge. También está otro comentario de Ariadne que dice, un gusto y muchas felicidades por este espacio. Mi nombre es Ariadne Hernández desde la Ciudad de México. Doctor Sapizochin, al hablar de enactment como una técnica redescubierta dentro de la obra freudiana, ¿cómo podríamos diferenciar clínicamente un enactment que posibilita insight y una transformación psíquica de aquel que se vuelve una repetición defensiva o un acting out? ¿Qué indicadores observacionales consideraría esenciales para distinguirlos en el espacio analítico contemporáneo?
Benjamín Toledo nos dice, ¿qué sugerencias tiene el doctor de cuándo se detecta el inicio o las bases del enactment para poder usarlo en beneficio del paciente durante el análisis? Ana Torres nos comenta de qué manera un enactment y una puesta al acto pueden intensificar un evento autodestructivo. Y felicita a todos los de la mesa por sus comentarios al escrito. Bueno, les doy la palabra para que puedan comentar. Gabriel. Bueno, son muchas las cuestiones que están preguntando. No voy a contestar directamente, sino que voy a tomar las preguntas tal como han suscitado en mi proceso asociativo. Sí, efectivamente, lo que estamos asistiendo es un cambio de paradigma en la teoría de la escucha psicoanalítica. Esto se ve en las nuevas presentaciones clínicas. Recientemente, Ogden ha publicado un artículo eh, que ha denominado un psicoanálisis para cada paciente, donde se ve muy claro cómo hay un cambio de paradigma desde una visión que él llama epistemológica del psicoanálisis, centrada en conocer, en el insight, a una visión ontológica del psicoanálisis, centrada en la co-creación, en el encuentro de una nueva experiencia que dé al paciente la posibilidad de ser lo que aún no pudo ser. En ese sentido, mm, enactment se diferencia de acting out porque enactment es una actuación de a dos. Y esto me parece muy importante que de ser diferenciado, eh, porque en esta actuación a dos es cuando se produce, como bien lo han señalado mis dos excelentes comentadores, la posibilidad del cambio psíquico, de la acción de algo nuevo. Bueno, yo me voy a detener aquí y les voy a dar la palabra a Ricardo y a Mariana, que supongo que tendrán que decir algunas cuestiones sobre estas preguntas. Bueno, sí, sí, cómo no. Gracias. Bueno, hay mucho que podríamos reflexionar, pero en función del tiempo y sobre todo que aquí el autor es Gabriel, pensaba que esta pregunta que nos hace aquí este, Sophie sobre este cambio de paradigma, me parece como muy importante, central. Creo que está como nos está compartiendo su iluminación, que se está dando cuenta que están pasando cosas importantes en el psicoanálisis, ¿no? Y esto lo dice con esa honestidad. Entonces, yo creo que esto que estamos hablando en función de que si ahora es vacío o es exceso, en realidad son ambas. O sea, no es que una clínica sustituya a la otra, si le queremos llamar a la clínica contemporánea así. Y a mí me gusta, me ayuda mucho el modelo de Bion, ahora sí que Bion mediante. Yo creo que nos ayuda en continente y contenido, algo tan básico como eso, a entender que la clínica del vacío se refiere a que lo que se vació fue el continente, es un continente roto por averías originarias, miedo al derrumbe. Y otra cosa es hablar de exceso de contenido, que sería más esto que se está presentando, porque lo que le pasa al paciente, a Manuel, es un exceso de una otra escena donde el hermano lo está avasallando, ¿no? Y este es el exceso que al no poderse decir acaba siendo actuado en sesión.
mi impresión es que el autor quiere un poco como puntuar esa diferenciación entre dos modelos, que él lo pone en lo freudiano y yo lo pensaría más, o también más bien, dentro de lo bioniano, a partir del modelo contenido-continente. Se puede entender. En todo caso, ambas clínicas designan lo contemporáneo y también ambas apuntalan a este otro inconsciente que por términos muy amplios llamemos hoy no reprimido, pero que dentro del no reprimido hay hoy como 10 subtipos que hay que seguir indagando, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Gabriel, ¿tú quieres comentar algo más? Yo querría hacer una puntualización a Ricardo. Am, Tenemos muchos puntos de acuerdo, pero si yo te he entendido bien, mm, yo creo que son contradictorias la clínica del vacío eh, y la clínica del exceso. Y yo creo que los dos modelos de paradigma que yo creo que estoy planteando mm, son diferentes. Son diferentes porque el paradigma por efecto de presencia no surge por un movimiento proyectivo que surja del sujeto, sino que surge por la internalización de las proyecciones del otro. Y en ese sentido estamos muy lejos, o yo estaría muy lejos del modelo de Bion de continente contenido, porque el modelo de Bion no toma en cuenta lo que son las proyecciones del otro como un sujeto. Bion está constantemente hablando, eh, según mi lectura, más de lo que sucede con un objeto que con un otro, con historia, que proyecta sobre el sujeto infantil y que es la primera manera de constitución subjetiva del infans. Es decir, el modelo el paradigma por efecto de presencia, creo que es muy diferente al modelo por efecto de la ausencia del objeto. En ese sentido, me parece que la clínica de la así llamada vacío es totalmente incompatible con mi idea de la clínica de lo que tú llamas del exceso, que es la clínica de lo que está representado, aunque es no verbal. Esta creo que es una diferencia. Yo creo que todos los autores, como los Botella, Green, Donald Stern en Estados Unidos, que hablan de lo no simbolizado, de lo no representado, mm, mm, carecen de una metapsicología que dé cuenta de cómo se registra la interacción temprana del otro en el psiquismo. Y este es todo el intento que yo llevo haciendo desde hace 2 décadas para salir de esta idea de lo no representado, de lo no simbolizado, que conduce a la clínica del vacío. Bueno, aquí me paro. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. La verdad es que está muy rica esta discusión. Me encantaría que pudiera continuar, pero el tiempo pues ya se nos vino encima. Y bueno, antes de terminar y poder clausurar el evento, quisiera ceder la palabra a Manuel Esbert. Él es el director de la editorial Simática, quien nos explicará cómo adquirir los ejemplares del libro anual de psicoanálisis y los formatos en los que está disponible. Manuel,
Muchísimas gracias. No sé por dónde andas por ahí en el Zoom. Te damos la bienvenida. Ahí ya estás. Manuel, te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Y es un gran placer asistir y participar, ¿no? Y ser de alguna manera también causa de que se puedan hacer estas reuniones tan nutritivas y tan interesantes, ¿no? Quiero hacer algún comentario muy rápido sobre los comentarios que estuvo haciendo nuestro director del comité editorial, Juan Francisco Artaloitia, sobre las revisiones que el comité coordinador realiza. Quiero decir que se añaden las de la propia editorial. En Simática llevamos muchos años, 20, 30 años, publicando obras clínicas en un español que quiere ser accesible en todas las jergas del español de los distintos países. Entonces hay una revisión final que me parece que es la última, que consiste en neutralizar si hay giros para que todo el mundo pueda entender bien estos artículos. Con lo cual pasamos al siguiente concepto, y es que el libro anual de psicoanálisis sirva, ese es un deseo, un anhelo que yo tengo muy personal, sirva como un medio de vinculación de las distintas asociaciones de psicoanálisis hispanohablante. Un ejemplo es esta misma presentación. Es una maravilla que un libro que tiene autores en varios países, coordinadores, etcétera, que está publicado ahora en España, que al principio estábamos en colaboración con mi querido Gustavo Jarast de APA, ahora la publicamos en España, pero tenemos asistentes de los distintos campos psicoanalíticos y espero que esto se pueda ampliar más. Bueno, hablé ya en concreto una sola pregunta sobre Gabriel Sapisochín, porque yo no puedo evitar celebrarte, Gabriel, por tu capacidad de crear neologismos nuevos. La invasión que estamos sufriendo en el español por parte del inglés, la colonización que estamos sufriendo, no tiene nada que ver con este trabajo de acuñar una terminología nueva. Y es muy afortunada. Yo tuve la oportunidad muy rápida de hablarlo contigo en el Congreso de Lisboa. Pero es muy afortunado hablar del verbo enactar, lo enactado, las enactuaciones. Me parece que es una creación útil y es una aportación a nuestra jerga clínica. Así que no me quería dejar de hacer ese comentario de felicitación. Finalmente, ¿cómo conseguir el libro? Mira, el libro tiene, en la página de Simática tiene un precio de 39 euros. Cualquiera puede comprarlo, tenemos imprentas en casi ya todos los países hispanohablantes, por lo tanto, cualquier persona de un país va a la página www.simatica.com y ahí encuentra los libros y los compra. Pero en el caso concreto de los LAB, desde el LAB 22 hasta el último 25, y espero que continuemos, yo quiero darles primero el mismo precio a todos, que simplifique la gestión de la compra. Todos valen igual, 39 euros. Y a los socios de las asociaciones psicoanalíticas y a los estudiantes de las asociaciones psicoanalíticas se lo ofrecemos a 26 euros. Porque 39 es un precio excesivo que se ha disparado por las complicaciones de la negociación con Londres, con Buenos Aires, con todo el jaleo para la producción. Entonces, ¿cómo comprar estos libros? Hay dos maneras. Lo mejor sería que dentro de una asociación haya una compra colectiva. La asociación recolecta peticiones de los socios y nos hace un pedido. De esa manera, si nos llega un pedido de APM de México, por ejemplo, sabemos que directamente todos esos ejemplares son a 26 euros. No se cuela nadie, ¿vale? La otra posibilidad es compras individuales. En ese sentido, el comprador, en lugar de comprarlo en la página web, donde va a pagar 39 euros, tiene que escribirnos un correo electrónico y decirnos quién es
y a qué asociación pertenece. Y así nos dice, mira, yo soy de la Asociación de Uruguay, tengo el número 27 y soy Pepito y tal y cual, ahí ya lo tenemos claro y entonces le podemos hacer la venta individual también. El otro detalle comercial es que en las compras a partir de 5 ejemplares van aportes gratis. De manera que si se compra un solo ejemplar, pues habrá los portes que la imprenta del país cobre, los que sean. Pero en el momento en que haya pedidos de 5 ejemplares o más, a nosotros en Simática, que somos clínicos, que no tenemos una administración de gestión administrativa, nos viene muy bien simplificar. Con lo cual apreciamos mucho recibir un pedido en lugar de muchos y lo motivamos dando los portes gratis. Nada más, es todo lo que tengo que decir. Recordar que el correo a utilizar en este caso es admin, acaba en la N de Navarra, psimática.com. Y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, es un gusto para mí haber estado aquí con ustedes. Agradezco muchísimo a los presentes aquí en la sala que hicieron un esfuerzo por levantarse temprano y acompañarnos. Y a los que están en Zoom, muchísimas gracias. Paso a la doctora Dolores Montilla el micrófono para la clausura. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esto fue solo una pequeña probadita de los artículos que están en el libro y por ello, ¿no? Vemos la profundidad, la actualidad, la pertinencia de los temas. Así que los invitamos a que de verdad lo compren, lo lean, los que den clases, lo promuevan con los alumnos, porque son temas muy enriquecedores, muy actuales y bueno, estoy muy contenta de despedirme de ustedes. Agradezco mucho a todos los participantes, al doctor Gabriel Zapizochin, a Ricardo, a Mariana, a Delia, por supuesto a Juan Francisco, a María Victoria y bueno, a todos los que forman parte de esta editorial para el libro. Y quiero decir que vamos a regalarles a los comentaristas un libro para que lo puedan leer y promover por parte de APM. Y bueno, pues ahora vamos a tener un vino de honor que compartiremos a distancia con ustedes y con los que estamos aquí presentes. Quiero decirles que se inscribió al evento 84 personas. 90 personas, subió. 90 personas de manera digital, virtual, lo cual habla de que sí hay un interés, ¿no? Por el libro y por los temas. Y además, gracias a los que vinieron presencial en este sábado complicado en la Ciudad de México por la gran marcha que hay. Y gracias a todos. Esperemos vernos pronto.